El día en que me quitaron las vendas de los ojos, fingí en broma que seguía ciega. Mi esposo y mi mejor amiga estaban junto a mi cama, abriendo sus corazones. No pasa nada si ya no puedes ver. Nosotros cuidaremos de ti por el resto de tu vida. Pero esa misma noche, los tres terminamos en la misma cama. Ellos estaban de espaldas a mí. Mi mejor amiga estaba encima de mi esposo, respirando con fuerza, pensando que yo no podía verlo. Tenían el rostro lleno de satisfacción y placer. Preocupada de que yo pudiera escuchar algo sospechoso, mi mejor amiga susurró: Jazmín, solo le estoy dando un masaje a tu esposo. El asco dentro de mí casi hizo que vomitara, pero lo contuve. Cuando por fin terminaron, traté de encontrar una excusa para salir de la habitación, pero mi hijo de 5 años entró de repente. Mamá, te extrañé muchísimo. Se me ablandó el corazón. Estaba a punto de abrir los brazos para abrazarlo, pero pasó corriendo a mi lado y se acurrucó junto a mi mejor amiga. Los tres parecían una familia perfecta, sonrientes, pero cuando volteaban hacia mí, sus expresiones se retorcían con desdén. No pude soportarlo más. Salí de la habitación y llamé a mi abogado, diciéndole que trajera los papeles de divorcio. Si estaban tan felices siendo una familia de 3, les daría lo que querían. Solo me preguntaba si mi mejor amiga podría mantener a estos dos parásitos. Jazmín, no te preocupes por los sonidos. Un masaje necesita firmeza, así que es normal que se escuche algún ruido. Cuando escuché la voz de Marisol Herrera, me mordí los labios tan fuerte que casi sangré, pero guardé silencio. Solté un leve y fingí estar dormida. La cama se movía. Estábamos acostados los tres. Yo, mi esposo Tomás Gómez y mi mejor amiga Marisol. Era el tercer día desde que me dieron de alta del hospital. Desde que les dije que estaba ciega, Marisol se mudó a mi casa para cuidarme, lo que también incluía darle su masaje a mi esposo por la noche. Sus ropas estaban enredadas en el suelo. Ellos se acurrucaban bajo las sábanas, temblando, el ambiente lleno de descaro. Uno era mi esposo y la otra, mi mejor amiga. ¿No tenían miedo de que alguien los viera? Por supuesto que no tenían miedo, pues creían que yo estaba ciega. Al abrir los ojos en la oscuridad, sentí una oleada de náuseas. Tuve que morder mis labios para no soltarlo todo. No sabían que estaba fingiendo. Creían que no veía nada y hacían lo que les venía en gana. Por la emoción del engaño, los tres terminamos compartiendo la misma cama. Marisol se ponía mis joyas de $1.000.000, comía mis lujos en la mansión, vestía mi ropa de marca y usaba mis bolsos. Incluso mi hijo, que siempre había sido terco conmigo, cambió su actitud. Feliz, se lanzaba a sus brazos. En un trance, escuchaba a mi hijo Mateo llamarla mamá, pero no era a mí a quien buscaba, sino a Marisol. Mientras recordaba todo eso, un jadeo repentino vino de la cama. Los dos habían terminado. Ya basta, estoy agotada. Marisol se estremeció, saliendo de las sábanas de inmediato. Con dulzura dijo: ya terminó el masaje. Con la espalda hacia ellos, mantuve los ojos cerrados bajo la tenue luz de la noche, mirando en silencio cómo se vestían. Me voy a mi cuarto. Hasta mañana, Jazmín, dijo Marisol. Llevaba un camisón seductor, con las mejillas sonrojadas, mientras le lanzaba una mirada a Tomás. Fingí estar dormida, esperando 1 hora hasta que Tomás salió sigilosamente de la habitación. Cuando se fue, tomé mi teléfono y vi el mensaje que me había enviado mi abogado. Los papeles de divorcio están listos. Al recordar las escenas de los últimos días mientras estuve ciega, mis ojos se volvieron fríos. Escaneé la habitación y envié otra. Por cierto, no olvides el acuerdo prenupcial. Quiero que Tomás se quede sin nada. Y ese hijo mío, que quería a Marisol como su nueva madre, bueno, le dejaría cumplir su deseo. No podía esperar a ver cómo las esperanzas de Marisol se hacían añicos. El primer día que llegué a casa, Marisol y Tomás decidieron darme una pequeña sorpresa. Decían que iban a cuidarme bien, pero, en realidad, uno de ellos se paseaba con mi vestido mientras la mano del otro se escabullía debajo, y eso apenas el primer día. Cuando descubrí que Tomás y Marisol se acostaban frente a mí, no armé un escándalo. Me limité a encender las cámaras de seguridad de la mansión en silencio y a fingir que no pasaba nada, dejando que me cuidaran como quisieran. Pero lo que realmente me partió el corazón fue mi hijo, Mateo. Era igual que Tomás. Tenía esa misma mirada fría y calculadora. No solo encubría a su padre, sino que incluso echaba somníferos en mi leche y me la traía. Si mamá se toma esta leche todos los días, ¿Marisol podrá ser mi mamá para siempre? Escuchar esas palabras mientras me escondía detrás de la puerta hizo que se me helara la sangre. Estuve con él desde el día en que nació, cuidándolo sin parar. Incluso sacrifiqué gran parte de mi trabajo para concentrarme en él y en nuestra familia. Lo tenía todo. Juguetes caros, viajes al parque de diversiones cada vez que podía, la mejor ropa, la mejor comida. Incluso cuando hacía berrinches, lo manejaba con paciencia. Jamás se me pasó por la cabeza hacerle daño, ni siquiera cuando me mordía tan fuerte que me dejaba marca. Pero ahora, mamá, toma la leche. Tómala. Se acercó con esa taza de leche adulterada, muy ilusionado, instándome a beberla. Sentí repulsión, pero fingí no saber nada. Di un sorbo y seguí el juego. Después, Mateo se fue contento, dando saltitos. No olvidó gritar: «¡Hasta luego, mamá!». En ese instante, algo cambió en mí. Este chico, mi propio hijo, siempre había sido frío conmigo. Incluso después de que perdí la vista, él me estaba envenenando y hasta escondía cuchillas en mis toallas. Cada vez que lo regañaba, Tomás decía: «Es solo un niño, no sabe lo que hace». ¿En serio? La mirada de Mateo destilaba desprecio. Estaba claro que no era simple ignorancia infantil. Algunos niños son malos, sin más. Yo ya no lo quería. Escupí la leche y lo vi saltar a los brazos de Tomás y Marisol a través de las cámaras de seguridad. Al verlos tan felices, se me congeló la sangre.
Sus sonrisas eran como cuchillos para mi corazón. Pero lo que más dolió fueron las cosas que decían. Solo es una mujer ciega. ¿Qué importa si muere? Si no fuera por su dinero, jamás me hubiera casado con ella. A partir de ahora, nosotros somos la familia. Esta es nuestra casa. Incluso Mateo te llama mamá. La mirada de suficiencia en sus rostros dañaba más de lo que las palabras podrían describir. Le envié el video a mi abogado. Cuando Marisol comentó que quería la casa, no pude contener una amarga risa. Estaba tan envuelta en las promesas de Tomás, soñando con una vida llena de lujos, sin saber que Tomás solo era un mantenido. Esta casa pertenecía a mi familia. Casi sentía ganas de ver su expresión cuando descubriera la verdad. Jazmín, la cena está lista. Mientras Marisol me ayudaba a llegar a la mesa, vi a Tomás y a Mateo comiendo bistec y langosta, masticando ruidosamente con grasa goteando de sus bocas. Frente a mí, solo había platos con verdura, y Marisol y Tomás tenían una botella de vino caro abierta delante de ellos. ¡Ay no! Se me derramó el vino. Se siente muy fuerte el olor a alcohol. Marisol agitó la mano con dramatismo, con una sonrisa falsa de preocupación mientras me sentaba con cuidado y me servía unos vegetales. El doctor dijo que necesitas una dieta ligera, así que te preparé platillos vegetarianos. ¿Vegetariano? Al otro lado de la mesa había langosta, bistec y sopa de pollo, y ella me hablaba de un banquete vegetariano. Mateo, sintiéndose libre al creer que yo ya no tenía autoridad, masticaba ruidosamente y tomaba grandes bocados de bistec frente a mí. Se metió otro pedazo de langosta a la boca y murmuró: «Mamá, mírame, ya puedo comer brócoli yo solo». Mientras lo decía, se atiborraba de langosta. Tomás se rió y cruzó una mirada satisfecha con Marisol, sonrientes y ufano. «Nuestro hijo es increíble, ¿eh?» Yo podía estar ciega, pero aún conservaba el sentido del olfato. Apreté los puños bajo la mesa, sintiendo la mirada de Marisol sobre mí. Parecía algo confundida. «Jazmín, ¿de verdad estás ciega?» Tragué saliva. El corazón me dio un vuelco mientras ella me miraba con suspicacia. Tal vez había notado algo extraño, pero ya no importaba. Me reacomodé y de pronto le sujeté la muñeca. Ella se sobresaltó y trató de soltarse por inercia. ¿Qué haces? Marisol, ¿por qué huelo carne y sopa de pollo? Hablé antes de que ella pudiera interrogarme más. Marisol se detuvo un segundo. Sus cejas se relajaron y soltó una sonrisa. Te equivocas, Jazmín. Seguro viene del vecino. Tomó su tenedor y empezó a revolver mi plato, pero vi claramente el momento en que escupió dentro de él. Luego tomó un pedazo de verdura y me lo acercó a la boca. Anda, Jazmín, come antes de que se enfríe. Tomás y Mateo miraban con una mezcla de soberbia, emoción y un leve desagrado en sus rostros. Nadie intervino para detenerla. Respiré hondo, giré la cabeza y esquivé su mano. Marisol, esto huele horrible. Esa verdura está echada a perder, ¿no? Tírala, no vale la pena comerla. El tenedor chocó contra el piso y Marisol apretó la mandíbula. De acuerdo, murmuró entre dientes. Al ver la decepción pintada en los rostros de Tomás y Mateo, se rompió el último hilo de esperanza que me quedaba. En verdad estaba ciega. Había escogido a un canalla y, encima, di a luz a un niño terrible. Por suerte, todavía tenía una salida. La cena se volvió tensa, el aire cargado de incomodidad. Al día siguiente, después de que Mateo se fue a la escuela, Tomás y Marisol pasaron a la acción. Marisol, empapada en perfume y con la ropa más escasa posible, tomó la mano de Tomás lista para salir. Oh, Mateo tiene una actividad en la escuela, así que iré con Tomás. Es tan lindo, ¿sabes? Ya te contaré todo cuando regrese. Tomás le puso la mano en la cintura a Marisol y le insistió en que se apuraran, que llegarían tarde si no salían ya. Sus sonrisas eran tan exageradas que era casi doloroso verlas. Sin esperar a que yo dijera nada, se largaron. Cuando se fueron, me levanté del sofá y pisé la ropa que Marisol había dejado tirada, con la mente acelerada. Mandé un mensaje y esperé junto a la puerta. Ya no podía soportarlo más. Ese día echaría a los 3 de la mansión para siempre. Pocos minutos después, alguien tocó a la puerta. Apareció un grupo de hombres y, detrás de ellos, mi abogado. No pude evitar sonreír. Les hice una seña para que entraran. Llévense todo lo que esté en la habitación del segundo piso, la habitación infantil, el vestidor, cualquier cosa que pertenezca a ese hombre o al niño. Tírenlo todo. Y no se olviden de la habitación de invitados. También quiero todo fuera de ahí. Guarden solo lo valioso. Eso lo robaron de mis cosas. El ruido de los muebles y objetos moviéndose inundó la casa mientras yo me cruzaba de brazos, dando una última orden. Y necesito nueva cerradura. Que no dejen entrar de nuevo a esos 3. El ruido de los muebles moviéndose inundaba la casa mientras yo observaba con una mezcla de satisfacción y dolor. Cada objeto que sacaban era un recordatorio de la traición que había sufrido. De repente, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habían regresado tan pronto? Me acerqué sigilosamente a la ventana y vi que era mi vecina, doña Rosa, una señora de unos 70 años, con un moño plateado tan apretado que parecía estirarle la cara, siempre metiendo las narices donde no la llaman. Jazmín, querida, ¿qué está pasando? ¿Por qué sacan tus cosas? Gritó desde el jardín. Respiré hondo. Era hora de empezar a sembrar las semillas de mi venganza. Ay, doña Rosa, es que estoy remodelando, ya sabe, para adaptarla a mi nueva condición, respondí, fingiendo tropezar un poco al acercarme a la puerta. La cara de doña Rosa se transformó en una mueca de lástima tan exagerada que casi me hizo reír. Pobrecita, ¿cómo te las arreglas sola? ¿Dónde está tu maridito? Sentí que la bilis me subía por la garganta. Si ella supiera. Tomás y Marisol fueron a una actividad de Mateo en la escuela. Son tan buenos conmigo, dije, con una sonrisa que esperaba fuera convincente. Qué bueno que tienes a tu amiga para ayudarte. Aunque el otro día los
vi salir muy arregladitos. Parecían más una pareja que amigos, si me lo preguntas, soltó doña Rosa, con ese tono de chisme que tanto le gustaba usar. Tuve que morderme la lengua para no gritar. En vez de eso, dejé que mi cara mostrara confusión. ¿De verdad? ¡Qué raro! Bueno, doña Rosa, tengo que seguir con la remodelación. Gracias por preocuparse. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. La rabia me consumía, pero también sentía una chispa de esperanza. Si los vecinos ya sospechaban, mi plan sería más fácil de ejecutar. Volví a la sala, donde los hombres seguían sacando cosas. Mi abogado, Javier, un hombre bajito pero con una presencia que imponía respeto, se acercó. Jazmín, ¿estás segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás, me advirtió, con esa voz grave que siempre me tranquilizaba. Lo miré fijamente, sintiendo cómo la determinación se apoderaba de mí. Más segura que nunca, Javier. Esos traidores me lo quitaron todo. Mi dignidad, mi confianza, incluso el amor de mi propio hijo. Pero no les daré el gusto de quedarse con mi vida. Javier asintió, una pequeña sonrisa de orgullo asomándose en sus labios. Bien, entonces procedemos con el plan. Mientras los hombres terminaban de sacar las cosas, me senté en mi sillón favorito, el único que quedaba en la sala. Cerré los ojos, recordando todos los momentos felices que había vivido en esta casa, o al menos los que creía feliz. ¿Cuánto tiempo llevaban engañándome? ¿Desde cuándo mi pequeño Mateo me odiaba tanto? Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No era momento de llorar, era momento de actuar. De repente, escuché el ruido de un coche estacionándose. Mi corazón se aceleró. Habían vuelto. Me levanté, alicé mi vestido y me paré en el centro de la sala vacía. Escuché sus risas antes de que abrieran la puerta. Qué diferentes sonaban ahora que conocía la verdad detrás de ellas. La puerta se abrió y entraron los tres, congelándose al ver la escena frente a ellos. La cara de Tomás palideció. Marisol soltó un grito ahogado y Mateo, mi pequeño Mateo, miró alrededor con una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó Tomás, sus ojos moviéndose frenéticamente por la sala vacía. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Bienvenidos a casa, dije, mi voz sorprendentemente firme. O debería decir, a lo que solía ser su casa. Marisol dio un paso adelante, su falsa preocupación pintada en su rostro. Jazmín, cariño, ¿qué hiciste? ¿Por qué sacaste todos los muebles? La miré directamente a los ojos, permitiendo que toda mi rabia y dolor se reflejaran en mi mirada. Oh, Marisol, creo que la pregunta es, ¿qué hiciste tú? Vi cómo el color abandonaba su rostro. Tomás se adelantó, poniéndose protectoramente frente a ella. Jazmín, estás confundida. Deja que te expliquemos. ¿Explicar qué? ¿Tomás? Lo interrumpí, mi voz elevándose. ¿Cómo tú y mi supuesta mejor amiga me han estado engañando? ¿Cómo han estado envenenándome? O tal vez quieres explicar cómo han manipulado a mi hijo para que me odie. Mateo, que hasta ese momento había estado en silencio, soltó un sollozo. Mamá, yo no te odio. Lo miré, sintiendo cómo mi corazón se partía una vez más. ¿No? Entonces, ¿por qué has estado poniendo somníferos en mi leche, cariño? Sus ojos se abrieron como platos y vi cómo miraba a Tomás en busca de ayuda. Pero Tomás estaba demasiado ocupado tratando de salvar su propio pellejo. Jazmín, amor, estás malinterpretando las cosas. Nosotros solo queríamos cuidarte, comenzó Tomás, acercándose a mí con los brazos extendidos. Di un paso atrás, mi cuerpo temblando de rabia. ¿Cuidarme? ¿Así es como llamas a acostarte con mi mejor amiga en mi propia cama? ¿A planear quedarte con mi dinero? Marisol, recuperando algo de su compostura, intentó intervenir. Jazmín, por favor, cálmate. Estás alterada. No sabes lo que dices. Oh, sé exactamente lo que digo, Marisol, respondí, mi voz fría como el hielo. Y también sé lo que he visto. Con esas palabras, saqué mi teléfono del bolsillo y reproduje uno de los videos de las cámaras de seguridad. El sonido de sus gemidos y risas llenó la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás y Marisol se habían quedado petrificados, sus rostros una mezcla de horror y vergüenza. Mateo miraba el suelo, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había hecho. Se acabó el juego, dije, guardando el teléfono. Quiero que se vayan de mi casa. Ahora. ¿Tu casa? Tomás pareció recuperar algo de su arrogancia. Esta casa es tanto mía como tuya. No puedes echarnos así como así. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Oh, Tomás, siempre tan confiado. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que firmaste? Aquel que decías que era solo una formalidad porque nuestro amor duraría para siempre. Vi cómo la realización lo golpeaba. Su rostro pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. No, no puedes hacer esto, murmuró, su voz quebrada. Puedo, y lo estoy haciendo, respondí. Tienen una hora para recoger sus cosas personales y largarse. Lo que no se lleven se irá a la basura. Marisol, lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó un último esfuerzo. Jazmín, por favor, piensa en Mateo. Es tu hijo. La miré, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. Tienes razón, Marisol. Es mi hijo, y por eso mismo voy a hacer lo que sea necesario para salvarlo de convertirse en alguien como ustedes. Me giré hacia Mateo, que me miraba con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Cariño, ve a empacar tus cosas. Te irás a vivir con tu abuela por un tiempo. Pero mamá comenzó a protestar. No hay peros, Mateo. Ve, ahora. Mientras Mateo subía las escaleras, me volví hacia Tomás y Marisol. Su tiempo corre. Les sugiero que empiecen a empacar. Los vi subir las escaleras, derrotados y confundidos. Me dejé caer en el sillón, exhausta pero determinada. Esto era solo el comienzo. La verdadera venganza apenas comenzaba. Javier se acercó, poniendo una mano en mi hombro. Lo hiciste bien, Jazmín. ¿Estás lista para el siguiente paso? Asentí, sintiendo cómo una nueva fuerza crecía dentro de mí. Más que lista. Es hora de que paguen por todo lo que me han hecho. Y así, mientras escuchaba el sonido de maletas
maletas siendo arrastradas y sollozos ahogados, me preparé para la batalla que estaba por venir. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba decidida a ganar. La casa quedó en silencio después de que se fueron. Un silencio tan profundo que casi podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me quedé sentada en ese sillón solitario, mirando fijamente la puerta por la que habían salido las personas que alguna vez consideré mi familia. De repente sentí una oleada de náusea. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Mientras me enjuagaba la boca, me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi pelo hecho un desastre. ¿En qué me había convertido? No, me dije a mí misma. No voy a dejar que me destruyan más. Volví a la sala, donde Javier me esperaba con una carpeta en la mano. ¿Estás lista para revisar los documentos del divorcio?, me preguntó, su voz suave pero firme. Asentí, sentándome junto a él. Mientras revisábamos los papeles, mi mente vagaba. Recordé la primera vez que vi a Tomás, en aquella fiesta de la universidad, sus ojos brillantes, su sonrisa encantadora. ¿Cómo pude ser tan ciega? Jazmín, ¿me estás escuchando? La voz de Javier me sacó de mis pensamientos. Lo siento, ¿qué decías? Te preguntaba si quieres proceder con la demanda por daños emocionales contra Marisol, repitió, mirándome con preocupación. Respiré hondo. Sí, hazlo, que pague por cada lágrima que he derramado. Javier asintió, haciendo algunas anotaciones. Bien, ahora, sobre Mateo, sentí que mi corazón se encogía. ¿Qué pasa con él? Necesitamos discutir la custodia. Dado lo que ha pasado, tenemos un caso sólido para la custodia completa. Pero es mi hijo. Terminé la frase por él. A pesar de todo, es mi hijo. Javier me miró con comprensión. Exactamente. ¿Qué quieres hacer? Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como la sangre, como mi dolor. Quiero que vaya a terapia, dije finalmente, y quiero la custodia compartida. Por ahora, necesito tiempo para sanar, y él necesita entender lo que ha hecho. Javier asintió, tomando nota. Es una decisión sabia, Jazmín. Muestra que, a pesar de todo, sigues pensando en su bienestar. Sonreí amargamente. Soy su madre, después de todo, aunque a veces me pregunto si él lo sabe. Terminamos de revisar los documentos, y Javier se fue, prometiendo tener todo listo para presentar en la corte al día siguiente. Me quedé sola en la casa vacía, el silencio amenazando con ahogarme. Decidí salir al jardín. El aire fresco de la noche me ayudó a despejar la mente. Mientras caminaba entre las flores que tanto amaba cuidar, escuché un maullido. Era Pelusa, el gato callejero que solía alimentar a escondidas de Tomás, que odiaba a los animales. Ven aquí, pequeño, lo llamé suavemente. Pelusa se acercó, frotándose contra mis piernas. Lo levanté y lo abracé, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. Al menos tú nunca me traicionarías, ¿verdad?, le susurré al gato, que ronroneaba en mis brazos. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Con el corazón en la garganta, lo abrí. Jazmín, soy yo, Marisol. Por favor, necesitamos hablar. Las cosas no son como piensas. Déjame explicarte. Sentí que la rabia volvía a apoderarse de mí. ¿Cómo se atrevía? Estuve a punto de bloquear el número cuando llegó otro mensaje. Hay cosas que no sabes sobre Tomás. Cosas peligrosas. Por favor, por tu bien y el de Mateo, necesitamos hablar. Mi mente daba vueltas. ¿Qué quería decir con cosas peligrosas? ¿Era otro de sus trucos? Decidí no responder, pero guardé el número. Quizás podría ser útil más adelante. Entré de nuevo a la casa, sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Había dado el primer paso hacia mi nueva vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones. Subí a mi habitación, que ahora parecía enorme y vacía, sin todas las cosas de Tomás. Me acosté en la cama, abrazando una almohada. Mañana será un nuevo día, me dije a mí misma. El primer día del resto de mi vida. Cerré los ojos, permitiéndome llorar una última vez por todo lo que había perdido. Pero mientras las lágrimas caían, sentí que algo nuevo crecía dentro de mí. Una fuerza que no sabía que tenía. Una determinación feroz. Mañana, me prometí, comenzaría mi verdadera venganza. No solo contra Tomás y Marisol, sino contra todos aquellos que alguna vez me subestimaron o me hicieron daño. Yo, Jazmín, renacería de las cenizas de mi vieja vida. Como un fénix, me alzaría más fuerte, más sabia, más poderosa, y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Por un momento, me quedé inmóvil, esperando escuchar el ronquido de Tomás o el ruido de Mateo preparándose para la escuela. Pero solo había silencio, un silencio que me recordaba que todo había cambiado. Me levanté de la cama, sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mientras me miraba en el espejo del baño, vi a una mujer diferente. Mis ojos, antes llenos de ingenuidad, ahora brillaban con una determinación feroz. Buenos días, nueva Jazmín, murmuré a mi reflejo. Bajé a la cocina, que parecía extrañamente grande, sin todos los electrodomésticos que Tomás había insistido en comprar. Preparé un café y me senté en la única silla que quedaba, revisando mi teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Marisol y un mensaje de voz de Tomás. Lo borré sin escucharlo. No necesitaba más mentiras en mi vida. De repente, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser tan temprano? Abrí la puerta para encontrarme cara a cara con mi madre, Carmela, una mujer imponente de 60 años, con el pelo teñido de un rojo intenso y unos ojos que parecían atravesarte el alma. Mamá, dije, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Ella entró sin esperar invitación, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y desaprobación. ¿Qué ha pasado aquí? Jazmín, parece que te han robado, dijo, dejando su bolso en el suelo. Suspiré. No estaba preparada para esta conversación, pero supongo que nunca lo estaría. Mamá, siéntate. Tengo mucho que contarte. Durante la siguiente hora, le conté todo. La traición
de Tomás y Marisol, la manipulación de Mateo, mis planes de divorcio. Con cada palabra, veía cómo la expresión de mi madre cambiaba de la sorpresa a la ira y finalmente a una determinación que reflejaba la mía. Ese hijo de puta, murmuró cuando terminé. Siempre supe que no era suficiente para ti. Mamá, por favor, dije, aunque una parte de mí se alegraba de su indignación. No, Jazmín, no voy a quedarme callada esta vez. Te lo dije cuando te casaste con él. Te dije que un hombre que no tiene ambiciones propias solo buscará aprovecharse de las tuyas. Sentí que las lágrimas amenazaban con volver a caer, pero las contuve. Lo sé, mamá. Debí haberte escuchado. Mi madre se levantó y me abrazó, algo que no hacía desde que yo era una niña. Mi niña, susurró. Eres fuerte. Eres una Montero. Y los Montero no nos rendimos. Me separé de ella, sintiéndome reconfortada por primera vez en días. Gracias, mamá. Pero ahora necesito tu ayuda. Lo que sea, dijo sin dudar. Necesito que cuides a Mateo por un tiempo. Irá a terapia, pero necesita estar lejos de Tomás y de mí mientras resolvemos esto. Vi la duda en sus ojos. Sabía que mi madre y Mateo nunca se habían llevado bien. Ella siempre decía que mi hijo era demasiado mimado, demasiado parecido a su padre. Por favor, mamá, sé que no es fácil, pero eres la única en quien puedo confiar ahora mismo. Ella asintió lentamente. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejes ayudarte a destruir a ese cabrón y a esa zorra que se hacía llamar tu amiga. No pude evitar soltar una carcajada. Era la primera vez que reía en días. Trato hecho. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Javier. Jazmín, dijo, su voz tensa. Tenemos un problema. Tomás está impugnando el acuerdo prenupcial. Dice que lo firmó bajo coacción. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Qué? Eso es ridículo. Él fue quien insistió en firmarlo. Lo sé, pero ha contratado a un abogado muy bueno. Van a tratar de desacreditar todo el acuerdo. Miré a mi madre, que me observaba con preocupación. ¿Qué podemos hacer? Pregunté a Javier. Necesitamos pruebas de que firmó por voluntad propia. ¿Tienes algo? ¿Emails? ¿Mensajes? ¿Cualquier cosa que demuestre que fue su idea? Cerré los ojos, tratando de recordar. Y entonces, como un rayo, me vino a la mente. El video, susurré. ¿Qué video? Preguntó Javier. El día que firmamos el acuerdo, Tomás insistió en grabar un video diciendo cuánto me amaba y cómo quería protegerme con ese acuerdo. Dijo que sería un recuerdo romántico. Casi pude escuchar la sonrisa en la voz de Javier. Eso es perfecto. Necesito ese video lo antes posible. Te lo enviaré en una hora, prometí, colgando el teléfono. Mi madre me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás lista para esto, Jazmín? Porque una vez que empieces no hay vuelta atrás. Me levanté, sintiendo como una nueva energía corría por mis venas. Estoy más que lista, mamá. Tomás quiere guerra, pues guerra tendrá. Salí de la cocina, determinada a encontrar ese video. Mientras subía las escaleras, escuché el trueno de una tormenta que se acercaba. Parecía apropiado. La tormenta se avecinaba, y yo estaba lista para desatarla. La búsqueda del video me llevó más tiempo del que esperaba. Rebusqué en cada rincón de la casa, entre cajas viejas y álbumes de fotos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Finalmente, lo encontré en el fondo de un cajón, escondido bajo una pila de cartas de amor que Tomás me había escrito durante nuestro noviazgo. Qué irónico. Con manos temblorosas, conecté la cámara al televisor. La imagen parpadeó y ahí estábamos, 5 años más jóvenes, sonrientes y enamorados. O al menos, yo lo estaba. Mi querida Jazmín, decía Tomás en el video, sus ojos fijos en mí. Hoy firmamos este acuerdo no porque dudemos de nuestro amor, sino porque quiero protegerte. Quiero que sepas que estoy contigo por amor, no por dinero. Este acuerdo es mi regalo para ti. Mi promesa de que nuestro amor es más fuerte que cualquier contrato. Sentí que la bilis me subía por la garganta. ¿Cómo pude ser tan ciega? Cada palabra, cada gesto, todo era una mentira. Maldito bastardo, murmuré, deteniendo el video. En ese momento, mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Marisol. Jazmín, por favor, necesito verte. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiarlo todo. Te espero en el café de siempre a las 3. Ven sola. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo en el tono del mensaje me intrigaba. ¿Qué más podría haber que yo no supiera? Llamé a Javier y le envié una copia del video. Luego, contra todo mi mejor juicio, decidí ir al encuentro con Marisol. El café estaba casi vacío cuando llegué. Marisol estaba sentada en un rincón, luciendo demacrada y nerviosa. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Jazmín, ahórrate las disculpas, la interrumpí, sentándome frente a ella. Habla. Ella respiró hondo y sacó un sobre de su bolso. Antes que nada, quiero que sepas que lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos como acostarte con mi marido. Espeté. No es solo eso, dijo empujando el sobre hacia mí. Es mucho peor. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrí el sobre. Dentro había fotografías y documentos. A medida que los revisaba, sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las fotos mostraban a Tomás con hombres de aspecto peligroso, intercambiando maletines. Los documentos eran estados de cuentas bancarias en el extranjero, todas a nombre de Tomás, con cantidades astronómicas. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Tomás está involucrado en negocios sucios, explicó Marisol, su voz apenas un susurro. Lavado de dinero, tráfico de influencias. Ha estado usando tu empresa como fachada. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y tú lo sabías? ¿Desde cuándo? Marisol bajó la mirada. Desde hace un año. Me amenazó Jazmín. Dijo que si no lo ayudaba, te lo contaría todo. Yo no quería perderte. Solté una risa amarga. Así que decidiste acostarte con él para protegerme. Qué noble de tu parte. No fue así, sollozó Marisol. Al principio sí, pero luego me enamoré de él. O eso creía. Ahora sé que
que solo me estaba utilizando. A ambas. Me levanté, incapaz de seguir escuchando. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque temo por ti, dijo mirándome con ojos suplicantes. Tomás es peligroso, Jazmín. Ahora que lo has dejado, no sé de qué sea capaz. Salí del café sin decir una palabra más. Mi mente un torbellino de emociones. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? ¿En qué momento el hombre que amaba se había convertido en un monstruo? Caminé sin rumbo por la ciudad, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que estaba frente a la oficina de Javier. Entré sin anunciarme. Javier levantó la vista de sus papeles, sorprendido. Jazmín, ¿qué? Necesito que investigues algo por mí, dije, dejando caer el sobre con las pruebas sobre su escritorio. Y necesito que lo hagas discretamente. Javier revisó los documentos, su rostro volviéndose más serio con cada página. Esto es grave, Jazmín, muy grave. Lo sé, dije, sintiendo cómo una nueva determinación crecía dentro de mí. Pero ahora tengo la ventaja. Tomás no sabe que yo sé. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Javier. Me senté frente a él, sintiendo cómo un plan comenzaba a formar en mi mente. Quiero destruirlo, Javier. No solo en el divorcio. Quiero quitarle todo, como él intentó hacer conmigo. Javier me miró por un largo momento. Será peligroso. Lo sé, dije, mi voz firme. Pero ya no tengo nada que perder. Mientras salía de la oficina de Javier, sentí que una parte de mí moría. La Jazmín ingenua y confiada ya no existía. En su lugar, nacía una mujer dispuesta a todo por obtener justicia. La tormenta que se avecinaba ya no me asustaba. Ahora, yo era la tormenta. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad frenética. Entre reuniones con Javier, llamadas a contactos de confianza y noches en vela planeando cada detalle, apenas tuve tiempo de procesar emocionalmente todo lo que estaba sucediendo. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en la cocina, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Mateo. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Por un momento nos quedamos ahí, mirándonos. Había crecido tanto en tan poco tiempo, pero sus ojos seguían siendo los de mi pequeño. ¿Qué haces aquí, Mateo?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Yo necesitaba verte, respondió, retorciendo sus manos. La abuela me contó todo. Sentí una punzada de dolor. No quería que Mateo supiera los detalles sórdidos de lo que había pasado. Pasa, dije finalmente, haciéndome a un lado. Nos sentamos en la sala vacía, el silencio pesado entre nosotros. Lo siento, mamá, soltó de repente Mateo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho. No sabía, no entendía. Quería abrazarlo, consolarlo como cuando era pequeño, pero una parte de mí seguía herida, desconfiada. ¿Qué es lo que no entendías, Mateo?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Papá, él me dijo que tú querías dejarnos, que no nos quería. Dijo que teníamos que hacer que te quedaras dormida para que no te fueras. Sollozó. Yo solo no quería perder. Sentí que mi corazón se partía en mil pedazos. Tomás no solo me había traicionado a mí, sino que había manipulado a nuestro hijo, envenenando su mente contra mí. Oh, Mateo, dije, finalmente cediendo y abrazándolo. Nunca, nunca te dejaría. Eres mi hijo, mi vida. Nos quedamos así por un largo rato, llorando juntos, comenzando el largo proceso de sanar. Cuando finalmente nos separamos, vi una determinación en los ojos de Mateo que me recordó a mí misma. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó. Dudé por un momento, pero decidí ser honesta. Voy a luchar, Mateo, por ti, por mí, por todo lo que tu padre intentó quitarnos. Mateo asintió, su rostro serio. Quiero ayudar. No, cariño, esto es algo que debo hacer yo. Pero mamá, insistió, yo también fui parte de esto. Quiero hacer las cosas bien. Lo miré, viendo no al niño que fue, sino al hombre en el que se estaba convirtiendo. Está bien, dije finalmente, pero prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, dijo, abrazándome de nuevo. Esa noche, después de que Mateo regresó con mi madre, recibí una llamada de Javier. Tengo noticias, dijo sin preámbulo. Hemos localizado las cuentas offshore de Tomás. Y hay más, Jazmín, mucho más. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Parece que Tomás no solo estaba lavando dinero, estaba desviando fondos de tu empresa, Jazmín. Millones. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo no me di cuenta? Eras confiada, Jazmín, y él era muy bueno en lo que hacía, dijo Javier, su voz suave. Pero ahora tenemos todo lo que necesitamos para hundirlo. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Necesitamos actuar rápido. Mañana presentaremos una denuncia formal ante la fiscalía. Pero antes, necesito que hagas algo. Lo que sea, dije sin dudar. Necesito que te reúnas con Tomás, que lo hagas creer que estás considerando una reconciliación. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté sorprendida. Porque necesitamos que baje la guardia. Si sospecha algo, podría transferir todo el dinero y desaparecer. Respiré hondo, considerando las implicaciones. Tendría que enfrentarme al hombre que me había traicionado, fingir que aún había una oportunidad para nosotros. Lo haré, dije finalmente. Ten cuidado. Jazmín, recuerda, Tomás es peligroso. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad se sumía en la oscuridad. Mañana sería el día en que finalmente tomaría el control de mi vida. Mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. La verdad saldrá a la luz. Estás jugando con fuego, Jazmín. Cuidado, no te quemes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La guerra estaba a punto de comenzar, y yo estaba en el centro del campo de batalla. El amanecer me encontró despierta, con los ojos fijos en el techo. No había dormido en toda la noche, repasando una y otra vez el plan en mi mente. Hoy era el día en que todo cambiaría. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje negro que me hacía sentir poderosa. Mientras me maquillaba, vi en el espejo a una mujer que apenas reconocía, más fuerte, más dura, lista para la batalla. El teléfono sonó. Era Javier. ¿Estás
lista?, preguntó sin preámbulo. Nací lista, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Recuerda, Jazmín, mantén la calma, no dejes que Tomás sospeche nada. Respiré hondo. Lo sé, no te preocupes, puedo manejarlo. Salí de casa, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. El restaurante donde había acordado encontrarme con Tomás estaba a pocas cuadras. Cada paso me acercaba más a mi destino. Lo vi en cuanto entré. Estaba sentado en nuestra mesa habitual, con esa sonrisa encantadora que alguna vez me derritió el corazón. Ahora solo me provocaba náuseas. Jazmín, dijo, levantándose para besarme en la mejilla. Estás hermosa. Me senté, forzando una sonrisa. Gracias, Tomás. Me alegra que hayas aceptado verme, comenzó, sus ojos brillando con lo que parecía esperanza. Sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero creo que podemos superarlo juntos. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. ¿Tú crees?, pregunté, tratando de sonar dubitativa. Por supuesto, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Lo que tenemos es especial, Jazmín. No podemos tirarlo por la borda por un malentendido. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. ¿Un malentendido? Así llamaba a años de engaños y traición, pero me contuve. Tenía que seguir el plan. No lo sé, Tomás, dije, bajando la mirada. Han pasado tantas cosas. Lo sé, amor, y lo siento. De verdad, dijo, su voz llena de aparente sinceridad. Pero podemos empezar de nuevo, dejar todo esto atrás. En ese momento, vi por encima del hombro de Tomás a Javier entrando al restaurante, seguido por dos hombres de traje. Era la señal. Tienes razón, Tomás, dije, mirándolo a los ojos. Es hora de dejar todo atrás. Su sonrisa se ensanchó, triunfante. Pero antes de que pudiera decir nada más, Javier llegó a nuestra mesa. Tomás Gómez, dijo, su voz firme, queda detenido por fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Tomás. Sus ojos, llenos de pánico, se clavaron en mí. Jazmín, ¿qué está pasando? Me levanté lentamente, sintiendo una calma que no había experimentado en meses. Se acabó, Tomás, dije. Se acabaron las mentiras, los engaños, todo. No entiendo, balbuceó, mientras los hombres lo esposaban. ¿Cómo lo supe? Terminé por él. Digamos que no soy tan ciega como creía. Mientras se lo llevaban, Tomás gritaba mi nombre, suplicando, amenazando, pero yo ya no escuchaba. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Salí del restaurante sintiéndome aturdida. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Un nuevo día, una nueva vida. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Mateo. ¿Todo bien, mamá? Sonreí, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Todo bien, cariño. Por fin, todo está bien. Caminé hacia casa, cada paso más ligero que el anterior. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría juicio, preguntas, momentos difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Llegué a casa y me sorprendí al ver a mi madre y a Mateo esperándome en la puerta. ¿Cómo?, comencé a preguntar. Javier nos llamó, explicó mi madre abrazándome fuerte. Estamos tan orgullosos de ti, mi niña. Mateo se unió al abrazo y por un momento nos quedamos así, una familia rota pero en proceso de sanar. Esa noche, sentada en el porche con una taza de té, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado. Había recuperado mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Miré hacia el cielo estrellado y, por primera vez en mes, sonreí de verdad. La tormenta había pasado y yo había sobrevivido. Más que eso, había triunfado. Mañana sería un nuevo día y yo estaba lista para vivirlo plenamente, sin miedo, sin duda, porque ahora sabía la verdad más importante de todas. Yo era más fuerte de lo que jamás había imaginado y con esa fuerza podía enfrentar cualquier cosa que la vida me pusiera